cordial saludo para cada uno de ustedes, deseando de todo corazón que la bendición de nuestro Padre Celestial sea sobre sus vidas. Es para mí un gran privilegio nuevamente estar con ustedes, acompañándolos a través de estos canales de Diarpa Media, en el podcast de Spotify, a través del canal de YouTube, para seguir compartiendo la palabra del Señor a través de cada mensaje que el Señor nos permite compartir aquí en nuestra casa, en la iglesia cristiana y en la comunidad, desde la ciudad de Clifton, en el estado de New Jersey. Quiero compartir con ustedes en el día de hoy un mensaje que hemos titulado No se lo digas a nadie. Y este mensaje, para hacer algo muy breve acerca de qué es lo que vamos a estar compartiendo, tiene que ver con respecto a las conversaciones personales con Dios, de las cuales nadie de repente tiene por qué enterarse. Y poco a poco vamos a ir planteándonos un poco acerca de esos interrogantes que nos van a conducir, conforme este mensaje nos lo permita, guiados por el Espíritu Santo, en idear una manera mucho más profunda de tener cada vez una relación más personal y más íntima con nuestro Padre Celestial. Quisiera proponerles algo, que empezáramos este mensaje planteándonos unos interrogantes y al final volvernos a planteárnoslos nuevamente, para que meditemos en ellos y que nos permitamos la posibilidad de tener cada día una relación más íntima y más personal con quien más nos ha amado, nuestro amado Padre Celestial. Quisiera comenzar por plantear estas preguntas. La primera: ¿de qué hablas con Dios con más frecuencia? Segundo, ¿crees que es lo que Dios más quiere escuchar de ti? Hablamos mucho acerca de orar en el Espíritu. La tercera pregunta es: ¿entendemos lo que eso significa? Y cuarto, entendiendo la oración como un hábito que no surge por casualidad, sino que es algo que nosotros vamos adquiriendo, ¿cómo podemos nosotros practicar el mantener una conversación abierta con Dios, no solo por un momento determinado, sino a lo largo del día? Este mensaje yo creo que al final tiene como intención plantearnos eso, para que nosotros podamos trabajar día tras día en esas conversaciones, esas personales, esas íntimas, en esos momentos, en esos tiempos en los que no necesariamente son tiempos congregacionales o algo que de repente está a veces atado a la agenda de una iglesia o algo que se programa en un tiempo determinado al mes o en la semana de ayuno o de oración. Yo hablo a través de este mensaje de los tiempos personales e íntimos que cada uno de nosotros tiene que lograr. Si usted de repente en este momento o en este tiempo no tiene una idea clara de lo que este mensaje tiene que ser, es muy posible que usted esté necesitando esta palabra precisamente para comenzar a trabajar en su vida en una relación cada vez más personal con nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros hablamos acerca de una relación íntima con Dios, bueno, el hablar de algo íntimo es algo sumamente personal. Y quisiera tomar como ejercicio, como ejemplo, lo que ocurre dentro de una relación matrimonial. Cuando las parejas hablamos acerca de los tiempos de intimidad, hablamos de tiempos que solamente son entre la pareja, en los que no caben los hijos, en los que no caben ni los padres del uno o del otro, sino que son cosas que competen entre dos. Conversaciones, tiempos, incluso a veces discusiones o desacuerdos que entre la pareja tienen que haber, en los que nadie más tiene por qué estar involucrados. Creo que con nuestro Padre Celestial ocurre algo de cierto modo similar, a través de lo cual hay cosas en las cuales nosotros compartimos únicamente con Dios, en las que nadie más tiene por qué estar envuelto, en las que incluso a veces ni siquiera nuestra pareja cabe. Son las conversaciones que solo tenemos entre Dios y cada uno de nosotros de modo individual. Recuerdo que siempre planteamos a través de los tiempos de devocional que venimos haciendo a través de las redes sociales, iniciar cada día con una palabra a través de la cual comencemos con nuestra batería espiritual a full, siempre con una palabra de parte del Señor. Pero siempre a las personas que se conectan con nosotros les insto que esto no es suficiente, que no basta únicamente con un devocional online que venimos haciendo, sino que cada uno tiene que trabajar de manera individual en su tiempo de intimidad, en el momento en el que cerramos la puerta de la habitación y solamente somos Dios y yo. Nadie más entra. Recordaba hace un tiempo mi esposa me preguntaba acerca de, bueno, cuando ustedes los hombres están juntos, ¿de qué hablan? Y creo que nosotros los hombres hablamos de un tipo de cosas que muchas veces las mujeres no nos van a entender. Y con las mujeres ocurre exactamente lo mismo. A veces tienen conversaciones que nosotros los hombres sinceramente no entendemos. Es solamente entre ellas o solamente entre nosotros y ahí nos entendemos en nuestro propio lenguaje de alguna u otra manera. Y creo que con Dios sucede exactamente lo mismo. Hay conversaciones personales que muchas veces nosotros podemos llegar a tener con Dios que nadie más tiene por qué enterarse porque simplemente nadie más lo va a entender. Y en esos tiempos de intimidad en los que nosotros desarrollamos la posibilidad de conocernos cada vez más cerca con Dios, más cara a cara con el Señor. Este mensaje al final tiene ese propósito, que trabajemos en esa búsqueda constante de una intimidad cada vez más profunda y más efectiva en la relación personal con nuestro Padre Celestial.
Me voy a la palabra del Señor y encuentro pasajes en la Sagrada Escritura que nos hablan acerca de los efectos, de la dimensión y del propósito que la oración puede llegar a tener en nuestras vidas. Creo que la principal cita que puedo compartir contigo de la Sagrada Escritura se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 1, donde la palabra del Señor nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Esta porción de la palabra tiene una serie de conceptos, de términos que son tan importantes que nosotros los entendamos en la dimensión de lo que la oración tiene que generar en nuestras vidas. Lo primero que esta porción de la palabra habla es acerca del humillarnos, y el humillarnos no es nada diferente a morir a nosotros mismos, incluyendo los deseos de nuestro corazón, independientemente de si son buenos o son malos. Todo lo que hay en nuestro corazón, todos los sentimientos que se albergan, todo eso, hay un momento en el cual tenemos que morir, y de eso se trata el humillarnos, para permitir que por sobre todo las cosas nosotros primero en la oración busquemos la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos, no estamos buscando torcer el brazo del Señor o tratar de convencer a Dios de que haga algo en particular, o tratar de hacer de Dios algo más que funcione como que conceda simplemente las peticiones de nuestro corazón o nuestros deseos. La razón de ser de la oración por sobre todas las cosas, más que llegar simplemente con la retahíla de nuestras peticiones, tiene que consistir en la búsqueda de cada uno de entender qué quiere Dios para mí. Cuando yo entro en oración, tengo que estar buscando en medio de todas mis circunstancias, Dios, en medio de todo esto que estoy viviendo, en medio de todo lo que estoy atravesando, bueno o no tan bueno, ¿qué quieres de mí? ¿Qué propósito tienes con esto? ¿Qué tiene que ver esto con el propósito personal, Señor, que tú tienes conmigo? ¿Cómo puedo crecer en esto, Señor? ¿Cómo esto puede potencializar mi vida espiritual y mi relación personal contigo? De manera que no nos acercamos al Señor con ese propósito a través de la oración. Y no quiero decir con esto que no podemos pedirle al Señor. Claro que podemos hacerlo, definitivamente. Y creo que Dios es más interesado aún en nuestros propios problemas, en nuestras propias circunstancias y dificultades, aún más que nosotros mismos. Así que no está de más pedirle al Señor. El problema está en que nuestras peticiones no tienen que ser el sustento de la oración. El sustento de la oración tiene que ser, por sobre todas las cosas, el deseo profundo que hay en nuestro corazón de buscar de su presencia y de buscar de su propósito. Y el punto de partida es el humillarnos, es decir, el morir a nosotros mismos. No se trata de buscarlo para el propósito personal de cada uno de nosotros. Se trata para buscar el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Para que nuestras vidas, conforme a lo que la palabra habla acerca de la oración, cómo se convierte en un elemento a través del cual las vidas tienen que ser cambiadas y transformadas de los malos caminos. Y cuando hablamos de esas transformaciones, hablamos de que las cosas sean transformadas en nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros podemos llegar delante de la presencia del Señor con peticiones a través de las cuales estamos deseando que el Señor cambie todas las circunstancias a nuestro alrededor para que sean conforme al que nosotros queremos, ¿no? Y no estamos entendiendo que lo primero que hay que hacer es que a través de la oración somos nosotros quienes tenemos que ser transformados, y que somos nosotros a partir de ahí quienes podemos en el nombre del Señor generar algún tipo de transformación en las circunstancias. El orgullo, una de las maneras más grandes a través de las cuales se manifiesta, es cuando yo no soy capaz de reconocer mis propios errores. Y todo lo malo que me pasa, de repente puedo comenzar a buscar que es culpa de las personas a mi alrededor, es culpa de las circunstancias que estoy atravesando. ¿Sabes qué, Señor? Necesito, me meto en oración y te pido todo en el nombre de tu Hijo Jesús para que todo cambie, menos yo, porque yo estoy bien. Eso es un síntoma grande de egoísmo y de arrogancia. Y de repente lo que tenemos que hacer nosotros es entender que todo comienza en el cambio que nosotros permitamos que Dios comience a hacer en nuestras vidas. Ejemplos simples. La persona que puede llegar delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, quiero que cambies a mi pareja, quiero que cambies a mi esposo o a mi esposa. Y el Señor capaz que está diciendo: no, el primero que tienes que cambiar eres tú. Para que de repente tu esposo o tu esposa no tenga la relación que está teniendo que te molesta. Es la causa y el efecto de lo que tú eres que tiene que ser cambiado, para que entonces tu esposa o tu esposo sea la persona que realmente tiene que ser. No tratemos de buscar que el Señor cambie a las personas a nuestro alrededor conforme a nuestro acomodo, conforme a nuestro gusto, conforme a nuestra pretensión. Tratemos de buscar la presencia del Señor para que Dios transforme nuestras vidas, la posibilidad de que nosotros seamos personas mejores conforme al propósito que tiene para cada uno de nosotros. Más que pensar en que Dios cambie a mi pareja, de repente soy el que tiene que cambiar para que seamos al gusto del Señor en lo que como pareja debemos ser con la persona con la cual el Señor nos ha unido. Y eso incluye en todo lo demás, las personas que se quejan del jefe porque mi jefe me trata mal, porque no me gusta mi jefe como me habla, porque quisiera que me pagara más.
Y capaz que el Señor lo que te está diciendo, no, el que tienes que cambiar eres tú, tu actitud, tu productividad, ser más trabajador, ser más cumplido, porque tú eres un testimonio vivo acerca de que tú eres mi hijo y a mí como padre no me gustan los hijos flojos ni los hijos que no son productivos. Hay tantas cosas que a través de la oración pueden modificarse en nosotros mismos como punto de partida para que entonces todo lo demás se acomode conforme al plan y al propósito del Señor. A veces tenemos momentos en los cuales de repente podemos pensar que nuestros tiempos de oración no producen ningún tipo de fruto y llegamos a pensar que Dios ha cerrado sus oídos, que Dios no nos está escuchando, que Dios se ha olvidado de nosotros. Y la verdad es que el problema no es de Dios. El problema es para nosotros tener oraciones que capaz que ni siquiera están pasando del techo, porque hicimos de la oración una lista de deseos personales sin el más mínimo interés de conocer cuál es la voluntad de Dios con nuestras vidas. Quisiera que tuviéramos algo diferente, que nuestros tiempos de oración fueran algo muy distinto a simplemente las listas de peticiones que podríamos presentarle al genio y la lámpara de Aladino, donde le decimos todo lo que queremos, todo lo que quisiéramos que cambiase, todo lo que quisiéramos que nos proveyera, y nos olvidáramos totalmente de que Dios también tiene planes y propósitos con nosotros y que habrán cosas que Dios hablará en nuestras vidas en las cuales Dios también desea de cada uno de nosotros. En la relación personal con el Señor, nosotros no podemos hacer de ella o del tiempo de oración simplemente un monólogo en el que llegamos delante de Dios y hablamos y le decimos al Señor todo y le entregamos todo lo que de repente nos duele, nos molesta, nos frustra, nos cansa. Luego le decimos todo lo que queremos, todo lo que deseamos y colgamos el teléfono con el Señor y nos vamos. Y no nos demos un tiempo para escuchar que Dios también tenía algo importante que decirnos. Si es así, pensemos nuevamente en el ejemplo de un matrimonio. Imagínate una relación de pareja donde se juntan a hablar y solamente uno es el que habla y parlotea y el otro escucha. Y cuando el otro quiere hablar, la otra persona se fue y la dejó sola. Entonces es una relación egoísta. A veces pareciera que nuestros tiempos de oración pueden llegar también a convertirse en eso y entonces no nos damos la posibilidad de experimentar esto que la palabra del Señor en Segunda de Crónicas nos habla. No nos damos la posibilidad de humillar y de morir a nosotros mismos. No nos damos la posibilidad de que el Señor convierta y cambie las cosas en nuestra vida. No nos damos la posibilidad de buscar el rostro del Señor porque pareciera que simplemente estamos buscando sus manos. Entonces, esta porción de la palabra que viene atada de una promesa en la cual Dios dice: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, se queda simplemente en una promesa que jamás llega al cumplimiento de nuestras vidas. Hay algo que el Señor Jesucristo habla en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 41. En ese momento tan crucial de Jesús orando en Getsemaní, se toma un tiempo para hablar con los discípulos que lo acompañaban y les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y acá hay unos efectos tan importantes que nosotros podemos encontrar a través de la oración en nuestras vidas. Entender que el orar nos fortalece porque Dios no nos quiere ver débiles. Hay gente que sufre anemia espiritual, que están desnutridos espiritualmente, que no se están fortaleciendo, les falta esa vitamina de la oración, y como no se están alimentando, el Señor reconoce que en nuestra naturaleza carnal tenemos 1.000.000 de debilidades, y que si nosotros espiritualmente no estamos fortalecidos, vamos a tomar decisiones conforme a la carne, pero cuando aún con todo lo que carnalmente podemos ser débiles, si el espíritu está fortalecido en una relación personal con Dios, podemos ser tentados por todo lo que este mundo quiera, pero ninguna tentación nos va a hacer caer. Pensemos por un momento cuáles son esas debilidades que de repente nosotros estamos atravesando. Cuáles son esas cosas que de repente pueden llegar a avergonzarnos decirle a los demás. Bueno, esas son las cosas que de repente hoy Dios en esta palabra nos habla y nos dice que son cosas que podemos hablar íntimamente con Él, cara a cara con el Señor. Esas son las cosas en las cuales de repente podemos confesar delante de la presencia del Señor y aún decirle: ¿sabes qué, Señor? Así como el nombre de este mensaje, no se lo digas a nadie. Hay cosas que estoy atravesando, hay cosas que estoy viviendo, hay cosas que estoy sintiendo que me avergüenzan. El pecado en su naturaleza avergüenza. Hay otras cosas que no necesariamente son pecado, pero que también nos avergüenzan y que no queremos que nadie más sepa. Ese tipo de cosas podemos compartirlas íntimamente con el Señor, porque en ellas es cuando nosotros somos fortalecidos y nos damos la posibilidad de crecer conforme a lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Esas cosas que avergüenzan de repente son las cosas que el Señor quiere escuchar primeramente de ti, antes que cualquier petición, antes que cualquier deseo de tu corazón, sin querer decir que sean cosas malas. Pero el Señor también está interesado en saber que tú confieses las cosas en tu vida que te molestan, que te duelen, que tienen que ser cambiadas. Tus propias debilidades, confiésalas delante de la presencia del Señor. No porque Dios no las sepa, Dios las conoce, sino porque Dios es el primer interesado en que tú las reconozcas para que entonces puedas experimentar ese cambio que Dios desea que se lleve a cabo en tu vida.
Comienza a hablar con el Señor, comienza a abrir el corazón en una manera genuina, en una manera sencilla, sincera, espontánea, donde no existen las apariencias, de una manera real, en una conversación profunda, sin cuadrículas, sin formatos, sino simplemente hablar. Recuerda por un momento, me gusta este ejemplo, recuerdo cuando con mi esposa recién nos conocíamos y comenzábamos a salir y nos gustábamos, y recuerdo que éramos felices pegándonos a hablar al teléfono hasta muy tarde en la noche. Me recuerdo que hasta una vez amanecimos ahí hablando por teléfono, como todas las parejas de novios por lo general tienden a hacer, lo que hablan y hablan, y he llegado a la conclusión que todas las parejas de novios hablan de la misma cosa, bobadas. Pero era ¿por qué? Porque anhelaba hablar con ella, porque me encantaba escuchar su voz, porque era feliz escuchándola hablar de lo que fuera que ella me dijera, ¿verdad? Yo pregunto en este tiempo si para nosotros nuestros tiempos de oración son así. Yo era feliz hablando con mi esposa en esa época de novios por teléfono hasta tarde porque me interesaba, porque me gustaba. Salía corriendo de lo que sea que tuviera que hacer para llamarla por teléfono y saber cómo estaba su día. Yo me pregunto si nuestros tiempos de oración tienen ese mismo sentido. Si de repente nosotros la oración es algo que anhelamos, es algo que deseamos, o oramos simplemente porque alguien nos dijo que tenemos que orar más, nuestra pareja o el pastor o el que sea. Oramos porque nos toca. La oración está amarrada a un formato, a un tiempo de oración que la iglesia dispone en un horario, en un día, en una semana, un día al mes determinado. O la oración es algo que tú anhelas desde lo más profundo de tu corazón porque te gusta pasar tiempo con quien más te ha amado. La oración tiene que convertirse para cada uno de nosotros en eso, en el anhelo más profundo, en el mejor tiempo de tu vida. Que te sientas triste cuando se te acabó el tiempo de oración porque tienes que irte a hacer alguna otra cosa, como ir a trabajar o qué sé yo. Pero que cuando salgas del trabajo salgas con el anhelo desesperado de quiero llegar rápido a casa. ¿Por qué? ¿Hay un partido de fútbol? No, quiero llegar rápido a casa porque me voy a reunir con quien más me ha amado. Con mi Padre Celestial que me regaló salvación, que me regaló vida eterna, que me regaló victoria por encima de toda dolencia y toda enfermedad. ¿Cómo no voy a anhelar yo estar con Él? ¿Cómo no voy a anhelar yo escuchar su voz? ¿Cómo no voy a anhelar pasar tiempo con Él? La oración tiene que convertirse para cada uno de nosotros en eso. Ahora, mira algo interesante que yo encuentro en el libro de los Salmos, capítulo 62, verso 8. Dice la Sagrada Escritura, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Y dice esto tan importante y precioso, dice, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Derramar el corazón delante de la presencia del Señor. ¿Por qué la Sagrada Escritura habla acerca de derramar el corazón? ¿Por qué no habla de repente de cosas como derramar el espíritu? Habla de derramar el corazón porque en el corazón se atesora toda la esencia de nuestros sentimientos, los buenos y los no tan buenos, nuestros amores, nuestras pasiones, lo que nos gusta, pero también en él están las cosas que de repente no nos gustan, las que nos molestan, nuestros odios, nuestras tristezas, nuestras frustraciones. Y cuando el salmista habla acerca de derramar el corazón delante de la presencia del Señor, no hace la excepción de derramen delante del Señor solamente lo bueno que hay en su corazón, lo malo no. No, dice el corazón en general. Lo bueno y lo malo hay que presentarlo delante de la presencia del Señor. Los tiempos de espera a veces son tiempos en los cuales simplemente tenemos que estar orando, simplemente buscando de su presencia. Estás orando, estás clamando por algo y hasta el día de hoy no has visto respuesta. Simple, continúa orando, que el Señor va a responder en su tiempo de la manera justa y precisa. Mientras tanto, mantente en oración siempre en esa búsqueda constante de algo cada vez más grande que Dios tiene para nuestras vidas. Y en todo momento nosotros démonos a la posibilidad de entregar el corazón totalmente delante de la presencia del Señor, en esa manera genuina, con lo bueno y con lo malo, con lo que nos gusta y con lo que no, con lo que nos alegra y con lo que no nos alegra, lo que nos frustra, lo que nos entristece o lo que incluso nos molesta, porque somos seres humanos y el Señor conoce los sentimientos que albergamos en nuestro corazón. Dios sabe que somos también seres emocionales y que Dios es el primer interesado en conocer lo que en nuestro corazón hay. Ahora, quiere que se lo digamos no porque Él no lo conozca, sino porque quiere que tengamos esa relación personal en la cual abramos libremente el corazón delante de su presencia. Termino este mensaje con esta porción de la palabra que nos habla el profeta Isaías en el capítulo 29, verso 13. Dice la Sagrada Escritura, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esta porción de la palabra nos habla acerca de una visión o de un punto de vista que Dios dio y reveló el profeta Isaías en cuanto a cuál era el motivo de oración del pueblo. Pareciera que la oración al pueblo se le había convertido simplemente en una rutina o en una costumbre. No era un hábito, no era un anhelo, no era un deseo que había en su corazón. Comencemos por definir lo que es una rutina o costumbre. La costumbre es todo aquello que de repente nosotros hacemos sin saber por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? De repente, tomamos un ejemplo simple, ¿no? ¿Por qué te cepillas los dientes?
Y la gente dirá, bueno, no sé, me enseñaron que tengo que cepillarme los dientes después de cada comida, pero no sé por qué o para qué. Pero si conoces el propósito de que detrás de cepillarte los dientes proteges tu dentadura, la limpias de la comida que de repente quede y todo eso, y que conservas una bonita dentadura, ahí estás cambiando las cosas. Ya no es una costumbre, detrás de eso hay un propósito, ¿verdad? Con la oración nos pasa a veces lo mismo. A veces la gente ora porque alguien dijo que teníamos que orar, porque alguien dijo que había un tiempo de oración determinado tal día, a tal hora. Pero conocemos realmente lo de la oración, detrás de qué propósito lo estamos haciendo. Es algo que realmente anhelamos en nuestro corazón. Es algo que realmente queremos. O se convierte simplemente en algo rutinario, pero en lo cual no estamos entregando el corazón, no estamos derramando el corazón delante de la presencia del Señor, como el salmista nos hablaba previamente en el capítulo 62. La oración se había convertido en esa rutina o costumbre, no era un hábito y no era un anhelo que existía en el corazón de los hombres. Y por eso eran oraciones de repente que no llevaban al final ningún tipo de fruto, ni generaban ningún tipo de resultado. Te pregunto nuevamente, ¿por qué oramos? ¿Por qué buscamos la presencia del Señor? Nos hemos olvidado a veces de que la búsqueda del Señor es algo constante y que no es algo circunstancial. Es decir, la oración tiene que ser algo completo en nuestras vidas en todo tiempo y momento y que no tiene que ver solamente por lo que estemos atravesando o no. Pensemos en los momentos en los que de repente hicimos de la oración simplemente algo para salir del paso o algo que se convirtió en nuestra ayuda de emergencia en los momentos de dificultad. Pero cuando tuvimos los tiempos buenos, los tiempos de bonanza, los tiempos de prosperidad, capaz que dejamos de buscar de la presencia del Señor. Capaz que nos daba igual si nos congregábamos o no nos congregábamos. Capaz que nos daba igual si orábamos o no orábamos. Uy, pero ahora que el doctor nos ha diagnosticado una enfermedad y que no nos da mucha esperanza, ahora que perdimos el trabajo, ahora que vino la crisis financiera y golpeó la empresa, ahora esos son los tiempos en los que vamos a buscar del Señor. Eso es un error grande. La oración tiene que ser algo simplemente que nazca de nuestro corazón por el anhelo que exista simplemente de estar cada día más cerca del Señor. Te dije algo al inicio de este mensaje, y es que íbamos a replantearnos estos interrogantes sobre los cuales podemos meditar y crecer en el propósito de la oración para cada uno de nosotros. ¿De qué hablas con Dios con más frecuencia? ¿Estás hablando de los deseos, de los anhelos de tu corazón, de tus necesidades? ¿O hablas con Dios acerca de la búsqueda, de los propósitos y planes que tiene para contigo? ¿Hablas con Dios de qué? ¿Acerca de lo que de repente hoy te está frustrando y te está doliendo? ¿Te tomas un tiempo simplemente para hacer silencio y para escuchar lo que Dios también tiene que decir? ¿Qué es lo que motiva nuestra oración? La segunda pregunta que te planteaba, ¿crees que es lo que más quiere escuchar Dios de ti, lo que estás hablando? ¿Crees que Dios únicamente le interesa escuchar tus peticiones y los deseos en tu corazón, independientemente si son buenos o malos? Capaz que Dios también quiere escuchar tu alabanza. Capaz que Dios también quiere escuchar tu adoración. Capaz que Dios también quiere escuchar tu pecado y que te arrepientas delante de su presencia. ¿Entendemos lo que es orar en el Espíritu? ¿O estamos orando en la carne simplemente bajo los deseos que nosotros tenemos aquí, terrenal y humanamente, o conforme a las necesidades que podemos estar atravesando? Orar en el Espíritu es la búsqueda constante del propósito del Señor revelado a través de la preciosa presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Estamos buscando eso? ¿Ese es el primer anhelo en nuestro corazón? ¿O primero están los anhelos de nuestra carne, nuestros anhelos aquí terrenales en esta tierra? Por último, ¿estos hábitos espirituales son una casualidad? ¿Son algo que simplemente hace parte de la agenda? ¿O es algo que se convierte en la prioridad y en el anhelo de nuestro corazón? Yo he llegado a la conclusión que cuando tú amas algo, a eso le das prioridad. No creo que la gente diga, no tengo tiempo. No, cuando tú amas algo, siempre vas a tener tiempo. Vas a hacer tiempo, vas a sacar el tiempo de donde sea. Cuando tú algo realmente lo amas, cuando algo tú realmente lo quieres. Si es algo que para ti carece de importancia, lo vas a dejar en el último rincón de tu agenda personal. Espero que la relación personal con Dios no se convierta en eso, en el último rincón, en el último espacio por ahí que de repente tuviste disponible dentro de tu diaria agenda, sino que esté en el primer lugar. Lo primero que hagas cada día es iniciar buscando de la preciosa presencia del Señor. Tómate tiempo diariamente, en todo momento, fuera de toda agenda que alguien más te diga, para siempre buscar de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y cada momento que puedas, cada momento que logres tener un espacio libre, cuando vas solo en el carro conduciendo, cuando estás en un tiempo de repente de soledad en tu lugar de trabajo, cuando tengas el tiempo de repente en casa, busca un momento y un espacio en el que simplemente te des la preciosa oportunidad tú mismo de acercarte cada vez más al Señor a través de estos tiempos de oración, en intimidad, en lo que nadie más tiene que saber, en lo que entre tú y Dios pueden hablar y que nadie más tiene por qué saberlo, en el que tú y Dios se digan uno al otro. No se lo digas a nadie, solamente Dios. Esto es entre nosotros dos, en nuestro tiempo de intimidad.
Deseo de corazón que Dios te continúe bendiciendo, que esta palabra te permita crecer cada día más conforme a los planes y propósitos que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, y que juntos nos demos esa preciosa posibilidad de crecer en el cumplimiento de planes preciosos que desde lo eterno Dios ha establecido para nuestras vidas. Es un privilegio enorme para ti, para mí, poder compartir esto que el Señor nos ha dado aquí en esta casa, y le doy gracias al Señor por estos medios que el Señor nos ha abierto a través de los canales de Diarpa Media, de YouTube y en el podcast de Spotify, para seguir compartiendo de cada bendición y de cada palabra que el Señor nos entrega. De todo corazón deseo que Dios te continúe bendiciendo muy grande, muy rica y muy poderosamente. Nos veremos pronto en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga. Adiós.